Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Le agradezco que siga la señal de Radio Televisión de Veracruz en las plataformas que pone a su disposición. En este momento estamos en las redes sociales, en la radio y en la televisión, y el tema del cual hoy le estaremos platicando es el siguiente, que tiene que ver con todos nosotros, con la economía también del país y de nuestro estado. Hablaremos de la relación ahora bilateral entre los Estados Unidos y la República Mexicana, y Veracruz no está exento, créame. El Tratado de Libre Comercio que Donald Trump renegoció con México ha estado en vigor desde el 1 de enero de 1994. Así iniciamos. El objetivo cuando se firmó fue integrar la zona económica que componen o componían en ese entonces Canadá, Estados Unidos y México. El Tratado de Libre Comercio es muy importante para el modelo económico de México. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México es una economía emergente que exporta y que pone, finalmente al alcance de los norteamericanos también la mano de obra. Pero ¿qué se renegoció? ¿Quién es el gran ganador de esta negociación que se hizo hace apenas algunos días? Para esto vamos a platicar con José Enrique Sevilla Masip. Él es politólogo y también es internacionalista, a quien le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. José Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Ángel, un placer estar aquí. Al contrario, nos da mucho gusto encontrar, hacer el vínculo y que hagas un análisis de lo que se vivió en esto, pero nos gustaría mucho tu punto de vista, tu análisis sobre cómo se llevó a cabo esta misma renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y nuestro país. ¿Quién fue el gran ganador? Muchos dicen que fue Donald Trump en una gran estrategia que hizo para perpetuarse un periodo más en la presidencia de uno de los países más ricos y con más poder en el mundo. Bueno, hasta ahorita con lo que vimos hace algunos días, el anuncio por medio de esta sui generis llamada, donde el presidente Peña Nieto solo estuvo presente mediante el altavoz, el ganador es Donald Trump, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, sabemos que él es un personaje de televisión, que a él le gusta este tipo de actos donde él es el centro de atención, donde él puede engrandecer su figura, y eso fue precisamente lo que hizo. Vale la pena preguntarnos por qué el gobierno del presidente Peña, por qué el canciller Videgaray estuvieron de acuerdo con que se anunciara el término de la negociación de esta manera, que me parece inédita en la historia de las negociaciones, y que tuvo algunas evocaciones de aquella visita que hizo Donald Trump todavía como candidato a México. ¿Por qué? Porque en última instancia México lo que pretendía anunciar era que había terminado de negociar los asuntos con Estados Unidos, pero que estaba a la espera de que se incorporara Canadá. Y Donald Trump nos rebasó por quién sabe dónde, y él anuncia que es un tratado separado, que es un tratado entre Estados Unidos y México exclusivamente. Hasta puso el nombre ahí, dijo que se va a llamar Acuerdo Comercial entre México y Estados Unidos. Así es. Entonces, no creo que la parte mexicana estuviese esperando algo así. Entonces, en ese sentido, vuelve a dar el madruguete Donald Trump a México. En ese sentido, gana. En los términos de la negociación, es todavía difícil decirlo. ¿Por qué? Porque no conocemos el contenido del acuerdo. Se han filtrado algunos aspectos que posiblemente vengan en el nuevo tratado, pero todavía no lo sabemos. Entonces, por el momento podemos decir que Donald Trump gana, pero en términos exclusivamente políticos, mediáticos, y es una ganancia de corto plazo. Vamos a ver qué tratado es, vamos a ver si se incorpora finalmente o no Canadá, y vamos a ver también qué dice el Congreso de Estados Unidos. De 1994 a la fecha ha habido muchas modificaciones a este mismo tratado, que finalmente hoy se ha cancelado, se le ha denominado ya de otra manera, y finalmente, habrá nuevo juego, nueva repartición de cartas también sobre la mesa. Pero ¿cuáles han sido estos beneficios económicos para México y para los Estados Unidos a partir de la firma de 1994, Enrique? Bueno, aquí es muy curioso porque Donald Trump desde su campaña decía que el Telecán había sido uno de los peores acuerdos que había firmado Estados Unidos, que tanto México como Canadá se estaban aprovechando de Estados Unidos, lo cual, si uno revisa las cifras, pues puede darse cuenta que no es para nada cierto.
Los 3 países han ganado, los 3 países han perdido. Aquí es cuestión un poco de sopesar cuáles han sido los ganadores y cuáles los perdedores y qué país ha ganado más y qué país ha ganado menos. Estados Unidos es quien más ha ganado. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada porque es el mercado más grande de Norteamérica. Cuando se firmó el TLC originalmente, la región de América del Norte se convirtió en la región económica más grande del mundo en términos de población y de Producto Interno Bruto. Sin embargo, Estados Unidos representaba más de la mitad de esto. Las economías de México y Canadá son economías medianas en comparación con la estadounidense, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno sí tiene que reconocer que los flujos de comercio entre los 3 países se dispararon. México, como sabes, era una economía casi cerrada antes de la década de los 90, que las importaciones eran muy caras y prácticamente lo único que exportábamos era petróleo. Con el cambio de modelo económico en la década de los 90, México intentó convertirse en una potencia manufacturera, cosa que en cierta medida logró con el Tratado de Libre Comercio, incrementando sus exportaciones 2, 3, 4 veces hacia Estados Unidos, más de 8 veces hacia Canadá. Y pues bueno, hoy México es una potencia exportadora a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, México sí reconfiguró por completo su economía y hoy en día estamos hablando que prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto de México depende del comercio exterior, no solo con Estados Unidos y Canadá, pero del comercio exterior en general. Entonces, de entrada, ahí podemos decir que el TLC representó un cambio fundamental en la estructura económica de México. Con lo que hemos escuchado en medios, con lo que se ha filtrado, México sí se dio en algunos aspectos. Algo que es en cierta medida inevitable en toda negociación comercial, no solo con Donald Trump, pero bueno, pues con Donald Trump un poco más por su agresividad. Sabemos que esta insistencia de Donald Trump que quería que cada 5 años el tratado se cancelara, salvo que sus partes decidieran renovarlo, bueno, eso no se aprobó como tal, pero sí, por lo que hemos visto, quedó como el tratado se va a revisar dentro de 6 años y si nadie hace ningún comentario tendría una vigencia adicional de 10 años, ¿no? Entonces estamos hablando que en lugar de estos 5 y cancelación automática se negoció 6, una revisión y posteriormente una década de vigencia, ¿no? Entonces digamos que ahí como que se encontraron en el medio. Me parece que este compromiso sí termina agregando un factor de incertidumbre, pero definitivamente no es lo grave que pudo haber sido esta cancelación automática en los 5 años. El tema donde creo que se da la sesión más importante es en el tema durante toda la negociación, las reglas de origen para el sector automotriz. ¿Qué fue eso? Bueno, se cedió en que México acepta que cada auto que se construye en América del Norte, el 40% de ese automóvil se tiene que construir en una zona donde el salario de los trabajadores sea de $16 la hora. Pero tú te imaginas que un trabajador en México ganara $16 la hora, no sería redituable, ¿no? Para las empresas automotrices. No, por supuesto que no. Mira, ahorita los salarios de la industria automotriz aquí en México no son malos. Si lo comparamos con los salarios de la economía mexicana en general, son salarios muy buenos, pero todavía están muy lejos de los $16 la hora. Me parece que andaban por ahí de los $9, $10 y al día, o sea, una gran diferencia, ¿no? Están claro. Todavía muy lejos, ¿no? Entonces, básicamente lo que México se dio fue que el 40% de los automóviles se tienen que construir en Estados Unidos o si se termina incorporando Canadá, pues en Canadá, ¿no? Esa me parece que es la sesión más importante en la negociación. El equipo mexicano lo presentó el cierre de la negociación como un triunfo porque dicen, y ahí no falta algo de razón, que ante un personaje tan voluble, el haber podido acordar algo, bueno, ya de ahí es ganancia, ¿no? A pesar de todos los factores y todos los cabos que restan por atar, entre ellos, si entra o no Canadá, y segundo, si el Congreso de Estados Unidos acepta o no acepta este tratado, pues bueno, para México digamos que hizo lo que pudo hacer ante un personaje con la volubilidad de Donald Trump. Entonces, esta negociación para el sector automotriz, que es el sector más dinámico, el sector insignia de la integración norteamericana, por llamarlo de alguna manera, uno esperaría que con estas nuevas disposiciones, bueno, en el largo plazo sí los salarios, empezando en esa industria, pues tiendan al alza y tiendan hacia una equiparación, digo, estamos pensando en el mediano plazo,
con sus contrapartes en Estados Unidos. Mencionabas hace unos momentos, Donald Trump, no sé por dónde rebasa, ¿no?, al gobierno mexicano, no sé por dónde rebasa también a los representantes de las autoridades canadienses, pero ¿qué va a suceder con el tema entre Canadá y su propia negociación con los Estados Unidos? Pero más allá también, ¿qué va a suceder con la relación política comercial tan entrañable que había? Porque así se demostró en algún momento. Justin Trudeau se puso muy del lado de los mexicanos, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a limar esa pequeña aspereza al momento de que México dice, voy yo por mi lado, también negocio con los Estados Unidos? Y bueno, pues dejemos a la suerte a Canadá. Canadá no ha salido del atolladero en esta misma negociación. Incluso hay quienes dicen que no se va a realizar esta misma negociación de tratado comercial. Bueno, sí, Canadá no ha salido y aquí es algo muy curioso porque lo que empezó como un problema con México, ahora el problema es con Canadá. ¿Con Canadá? Y vemos una animadversión personal muy marcada entre Donald Trump y Justin Trudeau, principalmente desde Trump hacia Trudeau. Hay unos mensajes y unas declaraciones muy ofensivas y ya personales, ¿no? Ya no se trata de declaraciones al aire, sino prácticamente insultos a la persona del primer ministro de Canadá. ¿Por qué se debe esto? ¿Por la gran simpatía que Trudeau tenía con Barack Obama, o va más allá de algo ya personal? Es difícil saberlo, porque en un principio la relación entre ellos dos empezó bien. Se quiebra particularmente a partir de la cumbre del G7, que fue hace algunos meses precisamente en Canadá, y donde Donald Trump adopta una retórica muy agresiva. No sabemos de qué habrán hablado en privado, pero a partir de ahí la ruptura a nivel personal es manifiesta, ¿no? Entonces hay que esperar qué ocurre con Canadá. Con respecto a la relación México-Canadá, yo no pensaría que va a haber un resentimiento por parte de Canadá. De entrada, porque si nosotros recordamos hace más de un año que empezó la renegociación del Telecán, Canadá, varios funcionarios canadienses salieron a decir: nuestra relación con México es muy buena, nosotros no tenemos ningún problema con México, pero nuestros intereses son primero. Y si en algún momento nosotros tenemos que poner nuestros intereses por encima de la amistad con México, pues lo vamos a hacer. Claro. Y es la regla de oro de las relaciones internacionales. Entonces, uno no tiene que tomarlo de manera sentimental. Uno, desde el punto de vista mexicano, uno cabría pensar que Canadá no va a tomar esto como una traición, porque en última instancia pues es una negociación, ¿no? Cada parte busca sus intereses antes que cualquier otra cosa, y eso hay que entenderlo, ¿no? Lo tienen que entender las tres partes, que una negociación es una lucha de intereses y que no es nada personal, ¿no? Para finalizar, ¿en qué tiempo tú calculas empezaremos a ver los huecos en esta firma, en esta renegociación, o en qué tiempo empezaremos a ver los beneficios de estos acuerdos que ya se hicieron? Bueno, va a haber que esperar. De entrada, porque no sabemos todavía qué hay en el acuerdo. De conformidad con las leyes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene que publicar ya el texto legal del acuerdo para que lo conozca el público el 30 de septiembre. Con o sin Canadá. Entonces todavía tenemos un mes para que Canadá acepte o no incorporarse y tener un texto legal público. Ahí ya sabremos qué es lo que se negoció y cuáles son las letras chiquitas, por llamarlo de alguna manera. Después hay que esperar que se aprueben los tres parlamentos, en los tres congresos. En México y en Canadá, si termina entrando Canadá, no creo que sea muy complicado. Los procesos legislativos tienden a ser rápidos. En Estados Unidos sí va a ser muy complicado porque Donald Trump no tiene la simpatía de todo su Congreso. Entonces, de entrada hay que esperar a que lo apruebe el Congreso de Estados Unidos. Suponiendo que esto ocurra, según los tiempos legales, se estaría aprobando a principios del próximo año, si todo sale a pedir de todo boca. Y de ahí, pues, cabría esperar algunos meses a que entre en vigor este nuevo instrumento. Y bueno, para que se empiecen a reflejar las cosas, estamos hablando ya de años, ¿no? Claro. Entonces, ahorita creo que el principal interés de los mercados, de las empresas, del gobierno mexicano y del gobierno de Canadá es simplemente detener la incertidumbre, detener esta especulación de que nadie sabe bien a bien cuál va a ser el futuro, y una vez que se detenga eso, pues creo que todo el mundo estará más tranquilo y podrá esperar con relativa calma los resultados, los que sea que fueren, del tratado a futuro. Pues te quiero agradecer, José Enrique Sevilla Masip, politólogo e internacionalista,
que estés esta noche con nosotros analizando por una primera parte esta firma, este acuerdo, esta renegociación entre la parte económica y comercial de los Estados Unidos y también de nuestro país. Te invitaremos y obviamente, bueno, te comprometemos a que nos acompañes en un segundo momento para hacer un siguiente análisis de lo que está ocurriendo ya con esto que ya se firmó. Te agradezco mucho que estés esta noche con nosotros. No, gracias a ti, encantado. Muchísimas gracias. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna.